Vale, aquí tenemos JavaScript entero y JavaScript de good parts. Entonces, muchas veces es interesante a la hora de pensar sobre los lenguajes de programación, las herramientas que tenemos, qué partes son buenas, qué partes son malas e intentar sacar conclusiones a partir de eso. Entonces, relativo a la orientación a objetos, ¿qué partes son buenas y qué partes son malas, en vuestra opinión? Venga, cosas buenas de la orientación a objetos. Encapsulación. Encapsulación. ¿No? Polimorfismo. Polimorfismo, sí, el polimorfismo es una de las cosas buenas. Hay muchas cosas buenas en la orientación a objetos, pero hoy vamos a hablar de polimorfismo, tampoco era sorprendente. Vale, ¿y qué cosa interacciona con el polimorfismo muchas veces y es no tan buena? La extensión. ¿Cómo? La extensión. Exactamente, la herencia o el subtipado. De hecho, en los principios SOLID tenemos la L de Liskov, es las precauciones que tenemos que tomar para que cuando hagamos subtipado, para conseguir ese polimorfismo, no tener problemas. Vale. Resulta que el polimorfismo y el subtipado o la herencia son cosas que se venden por separado. Igual en el lenguaje de programación que estamos usando en el día a día, igual no se vende por separado, pero en general sí. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo podemos tener polimorfismo sin tener herencia? Bueno, pues esto, más que ser un objetivo a alcanzar, es un hecho al que se tuvieron que enfrentar desde ciertos estilos y paradigmas de programación. Por ejemplo, hay familias completas de lenguajes de programación donde no hay subtipado. Tú no puedes tener una jerarquía de clases, por ejemplo en Haskell. No puedes tener una clase base y una clase derivada. Pero sin embargo eso no significa que tú no puedas tener polimorfismo. Y la técnica que vamos a ver hoy, alrededor de la que gira toda la charla, es el polimorfismo ad hoc. Bueno, lo que acabo de decir, se vende por separado y tiene una serie de diferencias que te permiten hacer las cosas de otra forma. Como tú no tienes que... Cuando utilizas el polimorfismo ad hoc, básicamente lo que tienes que hacer es declarar por separado los roles, que se van a llamar clases para mayor confusión, porque como todo esto viene del mundillo Haskell, la terminología es distinta. Vas a agrupar tus clases en una serie de roles, que esos roles ejercen la misma función que una interfaz, y básicamente tú dices, esta clase pertenece a este rol con esta definición, a eso se le llama instancia. Como se hace por separado, tú no necesitas controlar el código de las clases para hacer que pertenezcan a las instancias. Es decir, puedes hacer que extienda una clase una interfaz que en realidad no estaba pensando en ella. La persona que escribió la librería, que tú además no puedes modificar, no estaba pensando en ello. Eso también te permite separar arquitectónicamente ciertas cosas. Tú, por ejemplo, puedes tener unos modelos de dominio y hacer que se serialicen a JSON, pero que en el módulo donde está el modelo de dominio no hay ninguna referencia a ninguna librería de JSON. Y en otro módulo tú dices, pues mi clase JobOpening pertenece a la serialización de JSON, es JSONable con esta definición. Mi no sé qué pertenece a tal con esta otra definición. Tener otro módulo donde tengas bindings para base de datos. Y no hay interacción entre unos módulos y otros. Y además puedes tener múltiples posibles instancias. Nosotros estamos usando polimorfismo ad hoc para la serialización a JSON. Y nosotros tenemos entidades de modelo de dominio que cuando estamos interactuando con message bus hay una serialización. Cuando estamos ofreciéndolas a través de una API para un servicio con algún modelo, está usando otra serialización distinta. Y realmente es el mismo método toJSON que habrías puesto en una clase base. Bueno, pues al llamarlo de esta otra forma, puedes tener varias versiones y puedes mezclar las que tú quieras. Dame los códecs comunes, dame los códecs del message bus y empieza a sacar cosas del message bus. O dame estos códecs y vamos a sacar la respuesta al resto. Y también podemos extender la sintaxis de los objetos originales. Esto es un poco menos relacionado con el concepto de polimorfismo ad hoc, pero más con la parte práctica, extender la sintaxis de esos objetos sin recurrir al monkey patching. Porque básicamente cada instancia tiene un ámbito en el que es visible, cada instancia de una type class, y nosotros al elegir unas versus otras estamos añadiendo esos métodos.
y a diferencia del Monkey Patchy no estamos modificando las clases originales. Ahora veremos todo esto con mucho código más adelante, pero básicamente estas serían las ventajas que tiene este tipo de polimorfismo. Y para ello, primero vamos a ver qué es esto de polimorfismo, empezando por lo más sencillo que es el monomorfismo. Básicamente, bueno, vamos a ver un poquito de sintaxis de Haskell para que todo el mundo se sienta fuera de su zona de confort, porque si pongo todos los ejemplos en escala, mi equipo dirá, bueno, la charla la has hecho para nosotros. Pues no, os jodéis. Vale, aquí tenéis una función en Haskell y básicamente esta es una función monomórfica porque solo tiene una asignatura. Mono es uno y morphic es forma. Básicamente esta función va a tomar un entero y nos va a devolver un entero. Y lo que va a hacer es show, que te convierte a string el número que le estás pasando, y después length. Es decir, vamos a coger y nos va a decir la longitud en caracteres que tiene un número. Y en algún sitio tengo una consola de Haskell donde tenemos esto importado. ¿Se ve bien? No se ve. No me fastidies. Voy a ver si puedo compartir el desktop completo. A ver. Vale, ¿se lee bien? Bueno, aquí tenemos cargado este chars. Si yo le pongo 12 me dice que 2, le pongo que 1 me dice no sé qué. Y si miramos el tipo de la función chars, pues nos dice que es el tipo anterior. Lo tenemos por aquí cargado. ¿Vale? La función monomórfica es una función aburrida, hace una sola cosa. El polimorfismo, en su significado más puro, básicamente es que tenemos una cuantificación universal, un para todo. Para todo A, devuélveme un A. Y esta es la función identidad, que la habréis usado un montón de veces en un montón de sitios, y simplemente toma la entrada y devuelve la salida. Pero claro, el precio de este polimorfismo es bastante grande, porque nos restringe muchísimo lo que podemos hacer. Si yo no sé qué es A, yo no puedo decir A punto dame algo, porque no sé si tiene ese método. Yo no sé qué constructor llamar para crear un valor, no sé nada. Entonces, prácticamente lo único que puedo hacer con esta asignatura es devolver el valor que recibo. Y si tuviese una función que recibe 2 AES, lo único que puedo hacer es elegir el primero o elegir el segundo. De hecho, esa función existe, esas dos funciones existen y se llaman en Haskell FST y SND, first y second. Entonces, el polimorfismo puro es difícil de manejar porque podemos hacer pocas cosas. Y el polimorfismo ad hoc, finalmente, es como, en lugar de un para todo, es un existe. Esto de aquí es la misma función que teníamos antes, pero cambiándole el tipo. Básicamente lo que tenemos aquí es, oye, A tiene que pertenecer a la type class show. Y la type class show resulta que es todo lo que es convertible en Haskell a string, y por lo tanto vas a poder llamar a show. Aquí puedo llamar a show porque es un entero y los enteros tienen tu string, que se llama show. Y aquí puedo llamar a show porque A pertenece a esta clase. Entonces, no es polimorfismo genérico, sino que pongo unas restricciones. Es decir, oye, esta función va a servir para todo aquello que pertenezca a esta clase. Es parecido a pedir algo que pertenezca a una interfaz. ¿Vale? Y podemos echar un vistazo. Y este chars prima nos hace lo mismo que antes, pero también le podemos pasar otras cosas. Hola, que tiene 6 caracteres. Diréis, son 4, no son 6, porque el show es como te lo imprime con comillas para poder volver a parsearlo. ¿Vale? De hecho, hay otra clase que se llama, otra type class que se llama read, que te permite leer lo que has serializado en string. En realidad es un framework de serialización. Vale, podemos mirar el tipo de chars. Esto es generalizado en lenguajes como Haskell. De hecho, si nosotros nos ponemos a escribir código, por ejemplo, imaginaos que hacemos la función máximo. La función máximo le damos 2 valores y if A es menor que B, bueno, o mayor que B, entonces A, y si no, B. Esta función que acabamos de definir aquí, si no le decimos nada, nos va a inferir los tipos
y va a funcionar. Si decimos máximo 1, 2, nos va a decir 2. Si le decimos 1.0 y 3.4, nos va a decir 3.4. En realidad son muchas funciones. Y si miramos el tipo, básicamente nos está diciendo, oye, esto es una función que toma un t, otro t y te devuelve un t, pero los t's tienen que ser tienen que tener una relación de orden, que es ord. ¿Vale? Esto funciona en general, hay type classes para todas las cosas básicas en la librería estándar. Y luego nosotros podemos añadir nuevas type classes. Por ejemplo, podríamos hacernos una para convertir a JSON, o podríamos hacer una para hacer algún mapping o representar también conceptos de nuestro negocio. Vale. Entonces tenemos este camino que hemos recorrido y, de nuevo, ¿qué es esto de show y qué es esto de ord? Al igual que cuando definimos interfaces en un lenguaje de programación orientado a objetos típico, tenemos una definición de la type class. Entonces aquí sería class show a. Esto sería cuando definimos el type class en sí mismo, la definición de la type class, y lo que tú estás diciendo es que tiene que tener una serie de métodos. Este método sería como la base, realmente esto es una simplificación del show, pero más o menos es la historia. Dice que existe un método show que, dado un a, lo voy a convertir a string. Y luego puede haber otros métodos derivados que se apoyen en este y que te den más funcionalidad. Es típico. Por ejemplo, si estuviésemos viendo ord, es como si tú implementases en Java el compare, que devuelve -1, 0, 1, y simplemente implementando ese método ya tienes el menor que, mayor que y todas las otras combinaciones, incluso el máximo y el mínimo que hemos utilizado. ¿Vale? Y aparte de esa definición tenemos que tener las instancias. Nosotros ahora podemos echarle un vistazo a qué instancias existen de, por ejemplo, ord. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a ver también la definición de ord, que básicamente tiene que tener un compare. Esto es como el compare de Java, solo que en vez de -1, 0 y 1 tenemos aquí un tipo suma, un enumerado cerrado, y luego tenemos todos estos operadores que en realidad no hay que definir, solo hay que definir el compare. De hecho, aquí esto te está diciendo, basta con que hagas o compare o el menor o igual, a elegir, y él ya te implementa todos los demás en función de cualquiera de estos dos. Y luego te lista todas las instancias que hay para un montón de tipos, por ejemplo, los enteros, los flotantes, los booleans, los char. Eso significa que podríamos, la función máximo que hemos utilizado, podemos ver cuál es el máximo entre dos caracteres, porque existe una relación de orden entre caracteres. ¿Vale? ¿Puedes quitarse las ventanitas si quieres con el mando? Sí. ¿Cómo se quita? Yo te gusta decir que está en rojo. Pip. Ese o no. El otro rojo. Espera, ¿el otro rojo? ¿Qué otro? Vuelve a presentarte tú. Ahí. ¿Cómo que stop presenting? ¿Pip? ¿Qué botón? Arriba. Ahí. Eso es. Ahí. Ah, maravilloso. Vale. Y luego otra cosa típica que suelen tener cualquier type class es una serie de leyes. Se le suele llamar leyes, pero básicamente cuando hacemos una interfaz normal y corriente también hay una semántica que hay detrás de ella. Y esto es muy importante y normalmente en el mundillo orientado a objetos se le hace poco énfasis, porque si yo no tengo una semántica asociada a una interfaz, no la puedo usar de forma polimórfica, porque si tengo que pensar, no, claro, es que esto es comparable, pero resulta que como es el tipo oferta de trabajo, sé que va a pasar esto. No, yo tengo que saber que existen, como todos los comparables tienen estas propiedades, como por ejemplo, si A es menor que B y B es menor que C, A es menor que C, porque si no me va a estallar la cabeza y no puedo asumir nada sobre eso. De esa forma podemos hacer código que sea genérico porque va a apoyarse en lo que te da la type class. Por ejemplo, si esta type class te da orden, yo voy a poder implementar con ella un algoritmo de ordenación, o voy a poder implementar cualquier otro, sacar la mediana de un conjunto de datos. Entonces las leyes son importantes. Luego veremos cómo
se pueden comprobar fácilmente. Vale. Y todo esto nos lleva al concepto también de no solo de cómo definirlo, sino para qué sirve. Y decía Alan Perlis hace bastante tiempo, creo en los años 70, que él prefería 100 funciones sobre una estructura de datos que 10 funciones sobre 10 estructuras de datos. Y básicamente le estaba criticando un poco la fragmentación que tienes en tu código cuando todos los tipos son distintos. Tú haces un tipo concreto para tal tipo de número, otro tipo concreto para el identificador de no sé quién, otro tipo concreto para la lista de no sé qué otra cosa. Entonces pierdes un poco el foco y entonces ese modelado con tipos ricos en su época te hacía que tuvieses que escribir mucho código parecido. Esto actualizado al mundo moderno, en términos de Rihiki, es lo que decía Alan Perlis está muy bien, pero en vez de sobre una estructura de datos concreto, sobre una abstracción. Entonces, cuando nosotros definimos una clase de dominio, estamos ganando en semántica. Estamos diciendo, bueno, esto no lo puedo comparar con no sé qué, no lo voy a mezclar con tal otra cosa, pero estamos perdiendo flexibilidad. De hecho, muchas veces lo que te dice un programador de Clojure es: yo prefiero utilizar diccionarios y los records de Clojure porque yo los puedo manejar como si fuesen una estructura de datos y hacerle filter, map directamente, mientras que tú tienes que convertir tu clase a una lista y después hacerlo, o no es tan fácil. Bueno, si nosotros nos aprovechamos de este concepto de type class y hacemos para los tipos de interacción básicos en la librería estándar y para nuestros conceptos de dominio en nuestro código particular hacemos type classes, podemos tener las dos cosas. Podemos tener tipos ricos muy nazis que nos dejen hacer solo lo que queremos hacer y podemos usarlos de forma genérica. ¿Vale? Y ahora ya vamos a dejar el Haskell por si para ir a un territorio más conocido y vamos a ver qué pinta tiene todo esto en Scala. Lo primero que hay que decir es que en Haskell, he utilizado Haskell antes porque en Haskell todo esto es parte del lenguaje, mientras que en Scala es un patrón de diseño. Entonces vamos a tener que hacer más cosas para poder implementar este polimorfismo ad hoc. Pero bueno, a cambio tenemos todas las librerías de la JVM y un montón de ventajas. Esto es como todo. Poco a poco estas features están llegando a más lenguajes de programación. De hecho, lenguajes de la última jornada como Rust ya traen type classes por defecto. Y bueno, poco a poco iremos viendo esto más y más. Vale. De hecho, aunque no sea parte del lenguaje, en Scala sí que hay ciertas cosas que están implementadas con este patrón de diseño. Como por ejemplo, el ordering y también cosas como los tipos numéricos. De hecho, tenemos por aquí un poquito de código. Vale, ¿se ve bien? Vale, imaginaos que estáis haciendo un nuevo tipo operación. Se ve un poco borroso. Este es un ejemplo que me he traído de cuando estábamos haciendo CoinFein, que era una cosa como financiera. Y tú tienes operaciones en un mercado donde tienes que decir compro, vendo, tal. Entonces tenemos tipo de operación que es por una cantidad y luego tenemos dos derivadas que son que sea un bit o que sea un ask. Y la cantidad es un big decimal, ¿vale? Porque podemos tener muchos decimales, una cantidad arbitraria y además el redondeo de la coma flotante en aplicaciones financieras como que no es muy divertido. Vale. Y nosotros para poder hacer que esta operation se comporte con la relación de orden que queremos, que en este caso es particular, no es como un número, tenemos que decidir qué queremos hacer con ella. Básicamente lo que queremos es que cuando sea un bid, que es una oferta de compra, tiene que ir delante la cantidad más alta, porque es una puja. Pero cuando es un ask, queremos hacer lo contrario. El que vende, pues yo voy a ir primero por el que venda más barato. No soy tonto y voy a querer ordenarlo de esta forma. Entonces, en la pantallita que sacaremos cómo está el mercado, queremos ordenar de esa forma. Y para ello tenemos el concepto de ordering, que vamos a abrir aquí. Vale.
ordering, esto es una interfaz, tiene muchas cosas, pero lo más importante es, casi todas tienen implementación, el método no tiene implementación. Entonces esto es muy parecido a lo que hemos visto antes en Haskell, donde tenemos el método compare, pero en este caso sí que tienes que devolver -1, 0, 1, como en Java, y recibes dos valores de tipo t. Entonces la codificación de estas type classes en escala siempre es un trait, que es como una interfaz, que es genérico. T sería para quién estamos haciendo esta instancia de la type class ordering, ¿vale? Puedes hacer que unas se extiendan de otras. Si tú implementas ordering, pues ya tienes un comparator, orden parcial, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, si os fijáis, less than, equal, está todo en términos del compare, ¿vale? Ese es el primer elemento. El segundo elemento que necesitamos es que exista una instancia para el tipo que nosotros queremos. Cuando tenemos la instancia por defecto para un tipo se suele colocar en el companion object, que básicamente es un object con el mismo nombre que nuestro tipo, y si colocamos ahí la instancia va a ser encontrada por defecto, sin tener que hacer nada, sin importar nada especial. Pero nosotros podemos crear nuevos tipos de orden para situaciones distintas cuando queramos. Y en este caso lo marcamos como implícito. La magia de los implícitos daría para otra charla. En este momento lo mejor que podemos hacer es creeros que al marcarlo como implícito, cuando haga falta será encontrado, ¿vale? De hecho tuvimos una charla el viernes pasado en el equipo sobre cómo funcionan los implícitos. Y entonces es tan sencillo como decirle, oye, quiero ordenar las operaciones en función de este otro orden. Es decir, tú puedes hacer que una instancia de esta type class, que es ordering, se apoye en otras instancias de ordering. Entonces esto lo que va a hacer es apoyarse en cómo se ordenan los enteros y cómo se ordenan los bits decimal. Y lo único que tienes que decir es, bueno, si es un bit, me lo vas a poner delante porque el 0 va antes que el 1 y me los vas a ordenar descendientemente y estos me los vas a ordenar ascendientemente. Aquí tenemos una lista de órdenes y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Y esto sí que se va a ver pequeñito, no había caído yo en ello. Bueno, está compilando todo el proyecto y parte del extranjero. Pues también se puede hacer grande, muy bien. Vale, pues tenemos aquí el orden original y el orden que queremos. Entonces vienen todos los bits primero, de mayor a menor, y todos los hash después, de menor a mayor. Y esto es como se visualizan típicamente los libros de órdenes, porque si estos dos precios se cruzan como se están cruzando, pues hay una venta que se puede ejecutar. Entonces tendrías que ir ejecutándolas hasta que ya los precios no coincidan y lleguen órdenes nuevas al mercado. Vale. Y llega la parte del uso. Entonces, si os fijáis, aquí estoy llamando a sorted. Y sorted es código genérico, es capaz de ordenar cualquier cosa, pero necesita un ordering. Al poner aquí implicit, lo que estamos diciendo es, búscame algo implícito en algún sitio, lo que haya importado el que esté usando este código, que tenga un ordering de este tipo. Entonces es muy fácil que nosotros hagamos tipos nuevos y hagamos que sean ordenables sin hacer nada especial. Esto, por ejemplo, en Java te obliga a crear explícitamente comparators y pasarlos explícitamente. Lo cual no significa que tú no le puedas pasar explícitamente un comparator, ¿vale? Es la otra parte de magia que tenemos por aquí. Y de hecho, yo aquí estoy cogiendo el ordering que hemos definido arriba y como es un tipo y lo puedo manipular explícitamente, le estoy diciendo, oye, dame el orden contrario. Entonces ahora veremos la lista al revés. Y si lo hago grande igual se ve. ¿Vale? Estáis haciendo pocas preguntas. ¿Se entiende todo? No me lo creo. Seguro que no. ¿Seguro que no? ¿Qué crees que no se ha entendido? Hay muchas cosas que son muy específicas de escala y probablemente la gente Por sintaxis. esté un poco cabeza. Yo creo que igual también buscar símiles, o sea, para la gente de Ruby esto se parecería mucho al monkey patching desde fuera, pero no tiene nada que ver. Pero no lo es. Y habéis usado Kotlin, las extensiones también del lenguaje se parecen mucho, que al final, por poner en contexto, la pinta que te va a dar es, vas a añadir métodos a tu clase sin tener que extender de nada. Que no sé si lo has dicho, pero no sé si ha quedado
Sí, pero luego vamos a ver un ejemplo donde se ve cómo se usan más implícitos para tener esa sintaxis. Mucha gente en la cabeza tiene, bueno, ¿y por qué te complicas la vida? Porque no haces que tu operation se extienda de orden directamente. Pues, la gracia fundamental es que así puedes añadirle cosas a código sobre el que tú no tienes el control. exactamente. Terceros, un montón de... o que simplemente no te interesa tocar, adulterar, porque no encajaría bien en esa parte, pero en un momento determinado te interesa usarlo como si tuviese... Y no solo eso, tú puedes empaquetar este ordering alternativo en una clase e importarla cuando toque. O por ejemplo, puedo tener aquí un object reverse order. Y si yo cojo esto de aquí y lo pongo como implícito allí, y yo ahora mismo aquí lo importo, y esto podría estar en otro módulo, yo estoy cambiando el comportamiento de la ordenación en este trozo de código simplemente por importar esto en vez de lo otro. Entonces yo puedo tener para esa type class, puedo tener de forma totalmente plugable implementaciones distintas. Y el que lo controla es el que importa. Si yo no importo nada, se va al companion object, que sería el valor por defecto. Un implícito en la declaración de la clase. Exactamente. Realmente la potencia es del implícito, no de la type class. Sí. Lo ideal sería que el concepto de type class estuviese directamente en Scala y no tuvieses que ir poniendo implicit, sino dices, pues esta es la type class y quiero usar este contexto. Pero bueno, tienes que ir marcando con implicit, pero es exactamente eso. Entonces yo puedo activar y desactivar estas cosas, y la cosa es que este es el único sitio donde está ese comportamiento adicional. Como este comportamiento se basa en añadir métodos nuevos que son de la type class y que no tiene por qué tener la clase original, yo no estoy modificando el comportamiento original, de forma que yo tengo dos ficheros. En uno no he importado nada y en el otro he importado el reverse order. Uno no afecta al otro, a diferencia del monkey patching. Y yo puedo activar y desactivar estas cosas. Y lo que decía antes, yo puedo tener en un módulo la lógica de dominio, en este caso la ordenación sí que la puedes meter allí, pero imaginaos que estamos hablando de codificar a JSON. Y tengo otro módulo donde están las codificaciones a JSON para la API externa y otro módulo donde están las codificaciones a JSON para la API interna. Yo importo, no importo y activo y desactivo. Pero eso en un lenguaje como Java no podrías hacer. ¿No tienes alguna manera de simularlo? Pues no sé si se podría hacer, no te voy a decir que no porque hay gente muy loca y consigue de todo, pero sería doloroso. Tendrías todo menos la parte implícita. Al final, el implícito lo que hace es que no tengas que pasar el argumento, no tengas que pasar la instancia de la type class de manera explícita. Entonces es muy cómodo porque te coge la que haya en el import. En Java podrías hacer lo mismo, porque claro, no tienes esto de los implícitos, con lo cual tendrías que pasar en cada punto cuál es tu ordering concreto que quieres. Claro. Pero sí, al final esto te puede ayudar más el compilador y de hecho las extensiones de Kotlin es algo parecido a esto en el resultado. Vale. Yo tengo una duda, ¿se puede hacer que no solo sea un tipo, por ejemplo, si vuelves a la transparencia de Haskell, todo era A, primer parámetro, A, segundo parámetro y devuelve una A? ¿Se puede meter, por ejemplo, A, B, sí, que devuelva, o sea, sí, meter otro actor, otro sistema? Se pueden meter más y también lo puedes hacer como recursivo. De hecho, si este ordering by, si os fijáis, está diciendo, y a su vez, tiene que haber un ordering para lo que estás delegando. Entonces son como muñecas rusas. Entonces esta es otra cosa importante porque tú tienes el polimorfismo sin hacer herencia, pero te aprovechas de la composición. Aquí lo que estás diciendo es, esto te va a dar un ordering, pero depende de este otro ordering. Y por ejemplo, si estamos haciendo la type class que convierte a string o el propio show, el show de las listas, básicamente lo que te pide es que exista un show del tipo de elemento que hay dentro de la lista. Y el show de un diccionario te pide el show de la clave y el show del valor. Y en el momento, que eso creo que no lo hemos hecho antes, en el momento que falte alguna de esas type classes, pues no va a funcionar y te vas a enterar. De hecho, si venimos aquí, por ejemplo,
tú no puedes comparar enteros, pero no puedes comparar funciones. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el máximo entre la operación suma y la operación resta? Y te va a decir, oye, ¿de qué vas? No existe una forma de ordenar funciones. Yo no sé ordenar funciones. O lo mismo, si intentas hacer un show de una función, mira, show de máximo es una función, pues te está diciendo, no encuentro una instancia de show para una función de 2 argumentos. Tú podrías añadirla, pero no va a ser estándar, pero la podrías añadir. Si en tu contexto te interesa que cuando se imprime una función ponga el tipo de los argumentos, lo podrías hacer. Podrías implementarlo. Vale, y vamos a ver. De hecho, esto es especialmente interesante si tienes el ejemplo que has puesto antes de un codificador a JSON. Si te coges, por ejemplo, una lista, pues lo que te hace es mapearse al JSON, que es un array, entonces te imprime los corchetes y luego si el elemento te requiere que el elemento también sea convertible a JSON, pues llama la conversión a JSON del elemento que hay adentro. Con los mapas te hará lo mismo, te meterá las llaves, con el nombre de la clave, tal, pidiéndote que todo sea convertible. Exactamente. Entonces, sale casi gratis. Sí, simplemente tienes que tener importado, bueno, es un poco, si lo soportase el lenguaje directamente sería un poco más barato, pero es relativamente barato. Vale, y la gracia de todo esto, como decía antes a raíz de Alan Perlis, es poder hacer código genérico, que lo escribas una vez y te sirva vamos, que aproveches el polimorfismo. En este caso, imaginaos que queremos calcular la mediana de un conjunto de valores. Entonces, esto es una secuencia de valores y lo que le estamos pidiendo, esto es equivalente a la flechita gorda que veíamos en Haskell de, oye, A tiene que tener un ordering, el que tú quieras, pero tiene que tenerlo. Bueno, pues la mediana es, yo ordeno los elementos y me quedo con el elemento que está en el índice de la mitad. ¿Vale? Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver que nos encuentra el valor 5, que es el que está, si ordenamos esto, es el que estaría en medio, en la mediana, pero también nos ordena estas órdenes y nos encuentra cuál cae en mitad. Y básicamente le da igual lo que le pasemos, porque tiene este... Y a su vez es configurable. Si en un contexto queremos una relación de orden, podemos usarla. Si en otro queremos otra relación de orden, la podemos usar. Tengo una pregunta. Yo de Scala no sé nada, pero entiendo que esto es importante por el hecho de que Scala no soporta genéricos, o lo soporta, o... Scala soporta genéricos. De hecho, ordering de T es un genérico. Vale, pero entonces... es que decías que algo así como que gracias a eso puedes crear algoritmos genéricos, pero o sea, que ganan si ya lo soportas. Vale, cuando tú utilizas la jerarquía de tipos para hacer el algoritmo genérico, eso se le llama polimorfismo de subtipado. Entonces, básicamente, eso va a funcionar, le pases una clase hija u otra clase hija. Vale. Esto te da otro mecanismo en el que tú no necesitas que tenga una clase base el tipo que le pasas. Solo necesitas que exista una instancia. Y eso tiene dos ventajas. Bueno, varias ventajas, pero una de ellas es, no necesitas... puedes hacer que una clase que no sea tuya, como por ejemplo el string de Java, se comporte en tu contexto como lo que sea. O puedes hacer que... estás usando Swing y tú quieres tener una forma de acceder a las propiedades de cada uno de los controles que hay en tu página y escribes una type class para representar eso y dices, bueno, pues el botón les traigo los campos así, el no sé qué les traigo los campos así, y de forma genérica recorres todo lo que hay en pantalla o para modificarlo. ¿Y todas estas transformaciones son lentas? Es decir, ¿se hacen estáticamente o...? La resolución de qué valor de type class se usa se hace en tiempo de compilación. Es decir, ha acabado para cuando tu aplicación está compilada. Y lo único, pues por ejemplo, excepto si estás haciendo cosas que hagan muchas llamadas, como por ejemplo procesado numérico, entonces como hay algunas de las llamadas que hay una metida dentro de otra, hay un nivel de indirección,
pues para los hotspots igual tienes que optimizarlo. Pero para eso hay macros y historias, hay una librería para optimizar type classes para cálculo numérico. En el caso general no lo notas. Va a ser más rápido 2 llamadas de escala que... aplicar un quicksort encima de cualquier tipo que sea comparable. Exactamente, sí. De hecho, es lo que está haciendo LM-Sorted. No sé qué algoritmo está usando, pero lo podemos mirar. Creo que TeamSort. Hay un ejemplo muy sencillo y es que las listas enlazadas son genéricas, que son tipo T, y tienen una operación que se llama sum, que lo que hace es sumarte todos los elementos de la lista. Pero claro, ¿qué pasa si tu lista es de una cosa que no es sumable? No tendría sentido, ¿no? Pues aquí es donde entra esto en juego. Está claro. diciendo que ese tipo T, en caso de que tenga la operación de suma, él te puede sumar los elementos. Entonces el algoritmo ahí es cuando se hace algoritmo genérico. ¿Y si no? Si no, no compilaría. Exactamente. Entonces es como el duck typing, pero cuando ha terminado de compilar, pues si tira para adelante sabes que no te va a dejar tirado. Como Ruby, ¿no? Vale, tengo por aquí otro ejemplo con tipos numéricos. ¿Vale? Imaginaos que queremos hilar un poco más fino y queremos hacer la mediana, pero de tipos flotantes, ¿no? Y si el número de elementos es impar, queremos coger la media de los dos que están, es par, queremos la media de los dos que están en el centro. Bueno, pues aquí lo que pedimos es algo que sea de tipo fractional. Fractional es otra type class que básicamente tiene las operaciones numéricas normales más la división. ¿Vale? Pero es exactamente igual, es otra type class, pero para sumar. Vale, entonces, bueno, vamos a implementarlo y lo vamos viendo. Si el número de elementos es impar, entonces lo único que tenemos que hacer es LM-Sorted y quedarnos con el que esté en LM-Size entre 2. Y si no, LM-Sorted, con lo cual esto mejor lo vamos a sacar a una variable de LM-Size entre 2 más esto más 1, con lo cual esto lo vamos a sacar midpoint sorted de midpoint más 1, y esto lo vamos a dividir entre 2. Vale, y esto no termina de compilar porque, bueno, 2, yo no sé si 2 es de tipo n. N puede ser, podría ser un flotante, o podría ser un bubble, o no está claro. Pero yo tengo aquí n, que me representa la type class, y yo puedo decir, oye, n, from int, fabrícame un número de tipo n desde int. ¿Vale? Y en principio ya tenemos algo que no sabe de qué tipo concreto le están llegando las cosas, pero va a encontrar la mediana. Vamos a ejecutar. Y esto vuelve a ser 5. Vale. Y vamos a ver qué pasa si volvemos a intentarlo con las órdenes. Bueno, se llamaba un operation. Claro, perdona, el from int se puede hacer también implícito, ¿no? O sea, que tú le pases el loss sin tener que hacer el from int. Pues no lo sé. Creo que no, creo que para eso no hay sintaxis. Porque no hay manera de que hagas un constructor implícito. O sea, de dar n. Podrían, al diseñar la type class, de hecho, si os fijáis, este más está funcionando. Al diseñar la type class tú puedes proporcionar, se llaman pimps en escala, métodos que se le añadan a las cosas. Pero en este caso sería una conversión implícita y no la han añadido. Pero podrías hacerlo y funcionaría y tal. Vale.
Bueno, ¿qué pensáis que va a pasar con esto? ¿Te doy? Pues se está cagando en todo lo... ¿Por qué? Porque dice que no puede encontrar fractional para esta clase, porque no lo tenemos implementado. Pero podríamos intentar implementarlo o podríamos darnos cuenta de que no tiene sentido. Porque fractional es para los tipos numéricos que son de coma flotante y que se pierde precisión. Entonces, como el número que tenemos dentro de la orden no queremos que pierda precisión, pues entonces no queremos usar esta función, no queremos que funcione con este tipo. ¿Vale? Entonces nos está impidiendo hacer tonterías. ¿Vale? Y creo que toca volver aquí. Vale, esto ya lo habíamos visto. Vale. Y llegado a este punto ya hemos visto más o menos todo, excepto por qué funcionaba este más, que se me había olvidado. ¿Vale? Y es por esto. Dentro de la type class hay un apartado donde definimos qué operaciones queremos añadirle al tipo T, que serían todas estas, y luego hay una conversión implícita, otro implicit por aquí, ¿vale? Cuando el implicit es para una función en vez de para un valor, nos permite añadirle, si devolvemos una interfaz, nos permite añadirle métodos a nuestros tipos. Y entonces, en vez de tener que usar n.add, podemos utilizar, bueno, n.plus, que es a lo que se está llamando en realidad, estamos usando la notación infija. Esto igual, prefieres usar directamente el plus si estás haciendo cálculo numérico, porque te ahorras una indirección. Aunque en algunos casos te lo puedes ahorrar haciendo optimizaciones, de todas formas. Entonces, la cosa es que con esto ya cerramos el bucle y podemos añadir métodos. Aquí podríamos haber añadido también una conversión implícita de entero a t, pero no la han añadido, con lo cual no la tenemos. Vale, y ahora vamos a pasar a lo que se llama la type classopedia, que es esto que veis aquí de fondo, que es básicamente, hay una serie de type classes estándares que vienen desde la noche de los tiempos y que básicamente cuando aprendes Haskell lo que aprendes es a usar esas type classes, porque el resto de cosas son bastante sencillas. Y estas serían como las más importantes que uno se encuentra en el día a día. Esto es el bread and butter, pero hay muchas más. Y vamos a ver cuántas nos da tiempo a echarle un vistazo. Y digo type classopedia Z porque vamos a ver los ejemplos utilizando Scala Z, que es la librería de Scala una de las librerías de Scala que nos proporciona estas definiciones de type class. Porque aunque Scala utiliza type classes para el ORD y para el numeric, no utiliza muchas más en la librería estándar. Entonces, si las quieres usar, las tienes que importar de aquí. Vale, y ahora código a bloque. Vale. La type class más básica que existe es el semigrupo. Vale. Y el semigrupo, básicamente interactive, bueno, interactive. El semigrupo básicamente lo que nos permite, nos da el concepto de combinar dos valores. Entonces tiene una única operación, que es este más de aquí, y las instancias que tiene para los tipos numéricos, os podéis imaginar lo que hacen, simplemente los suman. Si nos vamos a su definición, semigroup, lo único que tenemos es un método append, que nos coge dos valores y nos devuelve ese valor. ¿Vale? Y luego hay, las instancias están por ahí abajo. La idea es que, y solo hay una propiedad que se tiene que cumplir, solo hay una ley, que es que sea asociativo. Es decir, que si yo cojo A más B más C, da igual donde coloque los paréntesis, qué operación haga primero y qué operación haga después. Y una de las cosas que nos da las librerías estilo Scala Z es que ya no solo nos dan la definición de semigroup, sino nos dan, a ver si acierto con el zoom para que se vea alineado. Vale. Nos da también las instancias para los tipos básicos, los tipos de la librería estándar. Pues aquí estoy sumando dos strings y los combino.
cosas como las listas. Conmutativa, ¿no se vale? No, no tiene por qué ser conmutativo. Hay otras type classes que te ofrecen más cosas y que te hacen que sean conmutativos. El hecho de que sean conmutativos es especialmente importante cuando estás intentando paralelizar. De hecho, hay otra librería en Scala que se llama Algebird, que también te da estas type classes, pero está optimizada para Big Data. Y entonces ahí hace mucho más énfasis en la parte de la conmutatividad. Porque básicamente si tú das un tipo de datos que sea conmutativo y que sea monoide, él te escribe los combiners de Hadoop gratis. Te hace optimizaciones automáticas. Vale. En Scala tenemos un tipo que se llama option, que a la gente de Java le sonará por Java 8 y a los de Ruby igual no, que básicamente es como una lista con 0 o 1 elementos. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades, que es o que sea none o que sea some. ¿Vale? Entonces si miramos aquí nos va a decir que es de tipo option de entero, pero esto es none, que es ausente, y esto es some, que esté presente. Entonces la lógica de combinar dos valores también se aplica a este caso, pero solo si el valor que está dentro del option es combinable. Y aquí estaríamos hablando de lo mismo que decíamos antes, de que la orden es ordenable porque a su vez los otros componentes son ordenables. Pues aquí es combinable el option porque los elementos son combinables. Entonces si tenemos some y none, pues te quedas con some de 1 y aquí 1 más 2 es 3. ¿Vale? Entonces la gracia de estas type classes no es lo que hacen con los tipos básicos, sino que son componibles. Entonces imaginaos que tenemos la típica estructura de datos horrenda que nos sale de procesar JSON típicamente. Imaginaos que tenemos, y esto está inspirado en tipos que tenemos en recomendación. Imaginaos que tenemos un mapa que tiene un elemento por cada usuario del que está en el ranking que estamos haciendo. Y luego por cada usuario tenemos otro mapa que tiene por cada una de las features que calculamos para ese usuario, tenemos pues un valor. Pues por ejemplo, la feature 17, el tal usuario coinciden sus términos con los de la job offer 03 y luego su actividad reciente ha sido 04. ¿Vale? Y tenemos otra fuente de datos que nos da algo en el mismo formato. Pues ponte a combinar esto. Bueno, pues como resulta que los sets son combinables y los mapas son combinables si los valores son combinables, porque si dos claves colisionan los combina, todo esto es combinable. Y nested 1 más nested 2 nos va a dar algo que va a ser horrible de leer, pero aquí tenemos el mapa que nos combina todas estas cosas. Y esto pueden ser n niveles para adentro, porque esto nos está llegando, imaginaos que nos llegan de dos llamadas a dos servicios remotos, con lo cual tenemos futuro de esto y futuro del otro. Da igual, los futuros también son combinables y lo que hay dentro es combinable. Entonces tú puedes tener un futuro de mapa de string, vale. Pones el type fighter y te lo junta, si existen las type classes adecuadas. Nosotros tenemos algo parecido a esto, pero este mapa de dentro se llama feature set y tiene lógica de dominio, identifica las features, etcétera, etcétera. Vale. Tenemos más tipos graciosos en Scala y en Scala Z. Uno de ellos es el disjunction, que esto no se ve bien. Vale, el disjunction lo que nos dice es: oye, yo voy a parsear este entero, pero oye, igual no es entero y te voy a dar un mensaje de error, pero si es entero te voy a dar el entero. Es una disjunción entre una cosa u otra. Y tiene la propiedad de que nos señaliza error. Igual que el option lo podemos usar muchas veces para notificar que ha habido un error, no tenemos el valor y vamos a tener none, y si ha tenido éxito vamos a tener some. Esto es lo mismo, pero en el caso de error tenemos información que mostrarle al usuario, por ejemplo. Vale. Pues si nosotros intentamos hacer las mismas sumas de antes, pero parseando, oye, quiero parsear esto y sumarlo. Ahora vamos a tener una cosa, es que si los dos son correctos, me tiene que dar 3. Pero si uno de los dos no lo puedo parsear, me da igual si el primero o el segundo, tengo que recibir un error, porque si yo quiero computar algo, pero falla una de las dos partes, tiene que fallar todo. Es lo que nos da este tipo. ¿Vale? Entonces estoy combinando resultados. Esto es interesante porque
también es anidable. Si yo aquí, en vez de tener parse de tal y parse de cual, tengo lista de lo que he parseado por un lado, más lista de lo que he parseado por el otro lado, esto también va a funcionar. Es arbitrario. Entonces, y esta es la type class más sencilla que se os va a poder ocurrir hacer en la vida. Vale, se lo he puesto al que falla, debería habérselo puesto al otro. Y ya aporta valor. ¿Vale? ¿Ves? Y nos está... No es que falle la primera parte. No, quería... Tiene que ser una lista de un solo elemento que tenga... Ah, claro, sí, pero como la lista lo que me está haciendo es sumarme los dos valores, tengo éxito y éxito, en realidad, para ver lo que queríamos ver, tenía que haber puesto sum. Y entonces sí que me lo va a juntar. ¿Vale? Porque la lista su forma de juntar los valores es concatenar, pero el option es juntar el valor de éxito. Y cuando esto quiera terminar, o no le da a guardar, vale, y luego vale, tenemos por aquí esto, a ver si se ve. ¿Ves? Sum de 11, que tenemos los dos niveles, sum porque es éxito, tal, y 11. Vale, y vamos a introducir otro tipo más. Imaginad, esto también viene de nuestra época de CoinFein. Imaginad que tenéis una aplicación donde hay compradores y vendedores y después, la segunda vez que le pasas dos argumentos del mismo tipo a una función, que uno es la variable tal referida al comprador y la otra es la misma variable pero referida al vendedor y te has equivocado de orden, dices, esto no puede ser. Voy a hacer una case class que tenga el valor para el comprador, el valor para el vendedor, que sea genérica, y ya jamás en la vida voy a volver a confundirme del orden de los argumentos. Y a continuación te vas a dar cuenta de que, hostia, si la hago genérica, puedo hacerle map. Y entonces donde tengo los datos del comprador y los del vendedor, le hago map, me quedo con el ID y tengo el voz de los IDs y se lo paso a tal otro módulo que solo necesita los IDs. Y dices, qué bien. Bueno, pues resulta que cualquier tipo que hagamos nosotros con lógica de negocio, pues esto tiene poca lógica de negocio, pero para nosotros será importante, podemos hacer que sea sumable. Pues la cosa es que sí, pero vamos a tener que implementar la instancia de la type class. Entonces aquí tengo preparados los esqueletos de un montón de type classes y las vamos a ir implementando. Entonces, si os fijáis, estoy diciendo, esto es un semigrupo, pero para que sea semigrupo, los elementos que hay dentro del boz tienen que ser también combinables. Entonces le digo, oye, que sea combinable. Y os podéis imaginar que esto es bastante tontorrón, porque de la combinación al buyer le corresponde F1 buyer sumado a F2 buyer y de la del vendedor pues seller es F1 seller y la combinación. Vale, entonces yo he implementado esto y ahora aquí esperamos que nos saque pues 4 y 6 cuando termine de compilar todo. Y la gracia de esto es que si antes tenía un mapa de mapas con futuros y me lo combinaba, pues ahora puedo meter esta clase que es de mi negocio y me va a combinar también, pues si a este servicio le pido no sé qué, tiene un voz de option de no sé qué, también me lo va a combinar. Y no te implementes error, no me lo ha cogido. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Y es que esta función está en dos sitios, porque tenemos por aquí el monoid, bla, bla, bla. Vamos a quitar de en medio el monoid. Vale, esto ha fallado porque hay otra type class que se llama monoid, que es como el semigrupo, es decir, que son cosas combinables, pero que tengamos elemento neutro. Entonces me ha pillado la otra en vez de esta, porque son para ciertas operaciones son intercambiables, y ahora no me encuentra. Vale, ahora me falla este test. Esta es la otra cosa que os iba a enseñar ahora. Vale, que es lo de las leyes.
No, esto no es. Vale, y si ahora quiere... Bueno, ya habíamos dicho que esta operación necesita, aparte de compilar de una puta vez, ¿vale? Bueno, milagro, voz 4.6. Y lo dicho, esto funcionaría con los otros tipos que metamos por en medio. Vale, la gracia de esto es que hemos dicho que las type classes tienen leyes. En concreto, la ley que tiene que cumplir para ser semigrupo es lo de los paréntesis que hemos dicho antes, la asociatividad. Resulta que las leyes del tipo semigrupo ya están escritas, no tenemos que volver a escribirlas. Lo único que tenemos que decir, oye, compruébamelas para el tipo voz. Y ejecutamos este test y si lo hemos implementado mal nos lo va a decir. Y para eso tengo otra consola aquí. Vamos, crece. ¿Vale? Y estos son tests basados en propiedades, ha generado 100 valores al azar, ha movido los paréntesis de sitio y dice, oye, parece que funciona. Si nosotros hubiésemos metido la zarpa, por ejemplo, a ver, ¿dónde está el voz? En vez de sumar así, hubiésemos metido aquí un Bayer. Esto debería cascar. Espero que casque. No casca. No es posible. Ah, vale, sí. Espérate, que estoy probando. ¿Te falta hacer un reload? Un reload. No sé. No, está compilando. Vale, me está diciendo que no hay semigrupo de boolean. A ver, byte. A lo mejor me estoy disparando todavía. Ah, no, claro, es que es asociativo, sí. Ángela María. Bueno, claro, tendrías que devolver solo uno. Claro, es que mientras que cumpla la condición va a funcionar, claro. Porque la ley no tiene nada que ver con tu lógica de negocio. Exactamente. Bueno, tendríamos que imaginarnos algo que no sea asociativo. No, devuelve solo F1, F1.sl, no lo combines, ¿no? Pero eso va a dar igual, ¿no? Sí, este es más interesante en tu caso. Sí, porque descartas el... Vale, habría que buscar alguna que sea incompatible. Bueno, ¿me creéis? Magia. Vale, y lo que decía, el monoide. El monoide es lo mismo que el semigrupo, pero además tenemos un elemento neutro. Entonces, partimos de nuevo de la suma, ¿no? Clip. Otra vez a cuadrar los zooms. Vale, pero a cambio podemos pedir el elemento neutro. ¿Vale? Que os podéis imaginar que para el entero es el 0, para el string es el string vacío, para una lista de strings es la lista vacía, para el option es el none, para el futuro es un futuro vacío, es un futuro con un string vacío, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite, nos va a permitir hacer operaciones genéricas como, por ejemplo, yo tengo una lista de cosas, la quiero aplanar, si la lista está vacía, ¿qué devuelvo? Pues el elemento neutro. ¿Vale? Y ahora vamos a implementar el monoide para voz, que básicamente es descomentar esto, el append es igual, y el elemento neutro es de nuevo, yo estoy pidiendo que sea monoide también el elemento que tengo aquí dentro y yo llamo al 0 del monoide y pongo dos copias. Entonces, si tengo algo que para enteros, que voy a devolver voz, 0 para el comprador, 0 para el vendedor. Y ejecutamos. ¿Vale? Entonces hay una diferencia muy pequeñita, de hecho casi todas las cosas que son semigrupos son monoides, porque casi todas las cosas tienen un elemento neutro o algo que hacer. ¿Cómo vamos de tiempo?
5 y 5. ¿Cómo? 5 y 5. 5 y 5, es decir, menos 10 minutos. Vale, bueno, pues vamos a llegar a la siguiente y lo dejamos ya porque aquí es donde se empiezan a ver cosas interesantes. No vamos a llegar ni a la mitad de lo que quería haber hecho, que es el traversable. Si os fijáis, ya tenemos elemento neutro y tenemos una operación para combinar. Si resulta que podemos utilizar otra type class para describir todas las cosas que sean fuentes de datos que yo pueda recorrer, puedo hacer genéricamente todas las agregaciones de datos comunes. Y esto lo tenemos definido como foldable, se llama la type class, y foldable tiene millones de métodos. Pero lo importante es que hay que implementar solo dos, que son foldMap y foldWrite. Y casi mejor lo vamos a ver sobre el ejemplo, porque esto es un poco denso. Básicamente, para voz todavía no lo tenemos implementado. Lo que nos está haciendo esto es, dada cualquier secuencia que los elementos sean monoide, yo te los voy a sumar. Sum L y te va a dar 6. Con voz todavía no lo tenemos implementado y nos ha saltado una excepción del copón. Y vamos a ir rápido. Bueno, vamos a descomentar este test para poder ejecutarlo. Y vamos a voz. ¿Vale? Foldable. Pues en foldable lo que tenemos es, bueno, foldable 1 es para decir que no necesitamos elemento neutro porque en voz siempre tenemos elementos. Y como tengo guardadas las implementaciones aquí, las voy a poner directamente, no tenemos tiempo. Entonces básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la función que te pasan al comprador y al vendedor y combinar el resultado. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer con el foldMap_write? Lo mismo, pero en otro orden. Básicamente esto es de izquierda a derecha y esto es de forma perezosa. Y simplemente teniendo eso implementado, ya nos funcionan todas estas mierdas. Como por ejemplo, tengo un par de datos para comprador y vendedor, súmamelos. Pues va a decir hello. Voy a darle al play. Tengo estos datos, dame el máximo. Y te va a sacar 2. Bueno, termina de compilar. Y lo mismo, antes, imaginaos que esto fuesen resultados de parsear cosas. Entonces tenemos, he parseado con éxito el 1, he parseado con éxito el 2 y he tenido error. Y aquí he parseado correctamente todos. Pues nos permite, por ejemplo, esto podrían ser el resultado de parsear cada línea de un fichero CSV y nos combine los resultados. Y an implementation is missing. A ver, foldable. Ah, ya sé lo que está pasando. Es que esto también es foldable. Vale, entonces, la gracia de todas estas type classes básicas es que son combinables. Aquí lo que tenemos es el listas versus validation. Y entonces, todas estas operaciones de agregar datos están definidas una sola vez y son combinables. Entonces, es una gozada cuando tienes un futuro de listas de no sé qué, de no sé cuál, y dices, súmele. Y haces con un one-liner lo que sea. Y me estoy quedando hasta yo sin batería. Así que vamos a ir cerrando esto. La idea básica es que hay muchas type classes útiles en la librería estándar, son muy genéricas, son cosas como combinar valores, combinar efectos, hacer cosas en paralelo, ese tipo de cosas las tenemos en estas type classes y es muy fácil añadir nuevos tipos. Y parte de los tipos son de la librería estándar, parte de los tipos son de tal librería para acceder a tal cosa, parte de los tipos los metemos nosotros. Es, digamos, que la componibilidad total, absoluta. Y bueno, es una herramienta muy potente también para poder separar conceptos en nuestra arquitectura. Que directamente en un módulo el concepto de serialización no exista y eso no significa que no tenga asociado cada cosa a su serialización. Y poco más. Si tenéis alguna pregunta, ruego, petición.